Buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias por conectarse el día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado especial. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Les vamos a pedir que cierren sus ojitos e inclinen su cabeza. Ah, caray. Ahí está. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos e inclinemos la cabeza. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites despertar un día más, pidiendo, Señor, que tus bendiciones sean con nosotros, que tú nos sigas manteniendo con salud. Y, Señor, los hermanos que siguen o continúan, Señor, enfermitos, confiamos, Señor, en que tú terminarás, Señor, la obra en ellos y, Señor, han de estar bien también con tu ayuda. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en este programa, que utilices a tu siervo, el pastor Ortega, Señor, que tus bendiciones, Señor, sean con él. Y al hablar, Señor, la profecía del día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sea con él y pueda hablar, Señor, palabras de vida para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Acompáñanos durante el día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy, bueno, pues voy a pedirle a la hermana Soki que presente a su invitado especial. Hermana Soki. Buenos días, Pastor Ortega. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, hermanas Oki. Buenos días, pastor. Quiero Buenos saludarles. días. Buenos días para todos. Buenos días al Pastor Gil, al Pastor Ortega, que es quien va a tener la participación en el día de hoy. Gracias, Pastor, por aceptar la participación, la invitación. Muchas gracias por apoyar al distrito. Es un placer estar con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a su casa a través de esta plataforma. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar un tema interesante, un tema que ustedes están mirando sobre las profecías de esperanza. Y qué bueno que lo están viendo cada día. Yo no sé cuánto se capta, pero la manera más práctica es captarla exactamente aquí, en la madrugada, en la mañana, cuando está fresquecito, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión tenemos el tema 17, ¿verdad? Tema 17, profecía de los 1290 días. Esta profecía de los 1290 días, amigos, es una profecía como todas que tiene doble o triple cumplimiento, como son varias de las profecías. Y al tener doble o triple cumplimiento, entonces pues abarca a muchos de nosotros, ¿verdad? Y es interesante cómo esta guía nos está explicando de una por una, ¿verdad? Creo que la última vez, que viene siendo ayer, vieron acerca del reino del norte, reino del sur, y vieron la de las 70 semanas, también ya lo vieron eso, ¿verdad? Esta profecía de los 1260 días que se encuentra en Daniel 12, nos explica, hay un versículo interesante, ¿verdad? Antes de entrar a esta introducción, el versículo que es el texto para el estudio, dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos 1290 días, amigos, amigas, se inician con una profecía que también vamos a ver o van a ver mañana, ¿verdad? O la siguiente vez, que es la de 1335 días. Y estos 1290 días termina con una profecía que ya vieron, la de 1260 días. Tal vez para usted sea como para mí, muchos números, muchas fechas, pero déjeme decirle que tal como viene aquí en la explicación, nosotros tenemos que saber que hay principios para empezar. Estos principios, para entender la profecía, vienen estando en los principios día por año, en el principio que nosotros ya hemos analizado, ¿verdad? Como lo vienen las 70 semanas, que vienen siendo 70 semanas por 7 días, 490 días, igual a 490 años, tal como lo explica aquí en esta guía. 1260 días, como viene en Daniel 7:25, Daniel 11,
que son 1260 años. Es el principio día por año para entender la profecía. Por lo tanto, 1290 días también es 1290 años, como también 1335, como 2300 tardes y mañanas, que es un día, también son 2300 años. Entonces, viene una pregunta. ¿En qué año inicia la profecía de los 1290 días? ¿Verdad? ¿Y en qué año termina la profecía de los 1290 días? Primero tenemos que entender nosotros que interpretar este texto, si lo puedes subir un poquito, por favor, pastor, ¿verdad? Dice que, más arribita más, tradicionalmente los adventistas del séptimo día, amigos, creemos, fíjese bien lo que dice aquí, tradicionalmente, hay posturas adventistas, para que usted no se sorprenda, y pastores y teólogos que tal vez van a mencionarles algunas cosas diferentes, ¿verdad? Pero lo que oficialmente, lo que tradicionalmente y oficialmente todavía la iglesia en su postura considera es que esta profecía de los 1290 días inicia en el año 508. Ahorita vamos a ver por qué inicia en ese año, ¿verdad? En los comienzos del 1290 años, inicia en el año 508 después de Cristo. Y 30 años después, o sea, en el 538, inicia la de 1260 días. Por lo tanto, ambas profecías, inclusive la de 1335, están en la misma línea profética, solamente que una inicia antes, 30 años inicia después. La que inicia en 1290 días está terminando en el 1260 años o días, que es día por año, lo que vimos nosotros. Y la que inicia en 1335 termina también en un periodo que es parecido al 1290. Mire, amigos, amigas, las fechas de referencia, dice aquí, principal para estos cálculos, han sido el año 1798. O sea, las fechas en que terminan estas fechas de 1290 y 1260 es 1798. Entonces tenemos que saber nosotros qué pasó en 1798, por qué los adventistas y por qué varios teólogos y por qué la profecía se cumple en 1798. Y si nosotros nos vamos a 1798 y recorremos de ahí exactamente los 1290 días, vamos a caer a la conclusión que llegamos al año 508. Entonces, algo tuvo que suceder en el año 508. Algo tuvo que acontecer. ¿Por qué la historia universal y la historia coincide con la Biblia? Recuerden que nosotros tenemos posturas para entender la profecía y una de ellas es el historicismo, historicistas, ¿verdad? Que nosotros somos parte historicista, aunque somos parte de la profecía y creemos en la profecía. La base fue 1798. ¿Qué pasó? Cuando el Papa Pío VI fue capturado, encarcelado en Francia. ¿Se acuerdan cuando Napoleón? Allí en Francia, fíjense, Francia, no se les olvide, en Francia el Papa Pío VI fue encarcelado. O sea que Francia jugó un papel muy importante para el cumplimiento de la profecía. ¿En qué año? 1798. Dice aquí, perdón, que aún Guillermo Miller, gracias, que aún Guillermo Miller establecieron, y pues muchos teólogos, los reformadores, establecieron el año 508 como la fecha que da inicio a la profecía de los 1290 días. Guillermo Miller creía dos cosas. La primera cosa que creía Guillermo Miller fue que en 1290, como 1335, habían comenzado en el año 508. Ojo, ya dije un dato, 1798, Francia captura al Papa Pío VI, Francia. Papa Pío VI, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en 1798. Si Guillermo Miller creía esto, que comenzó en el 508, tenemos que saber por qué creía él eso, por qué creía que en el 508 sucedió algo y por qué la teología adventista todavía tiene esa postura. A la otra cosa, síguele por favor, quiero avanzar en esto para llegar al presente tema. Cuando Clodoveo obtuvo su victoria sobre los ostrogodos, recuerden que Clodoveo era un
era una persona que fue nombrado rey. Él no era creyente al cristianismo, al catolicismo, mucho menos. Clodoveo simplemente era un hombre que llegó él a considerarse como uno de los líderes guerreros. Usted debe saber que Clodoveo, ¿cómo se lo explico? Mire, el triunfo de Clodoveo en defensa de la fe cristiana lo ganó de una manera bien astuta. Él preparó el camino para que la iglesia y el Estado, en el año 508, terminó la resistencia unida que se oponía en el desarrollo del papado. O sea, había mucha gente que se oponía al papado. Y Clodoveo, de una manera, voy a decir así, a lo mejor está mal la expresión, de una manera colmilluda, de una manera astuta, él se bautizó al cristianismo. Y saben que el papa de aquel entonces lo bautiza porque sabe que este era un líder maravilloso en aquel entonces. Entonces lo bautiza y cuando lo bautiza, pues recuerden que se bautizaban los niños. Ah, gracias, pastor, muchas gracias. Mire, aquí el pastor está al día con todo esto. Clodoveo, aquí hay una escultura donde Clodoveo es bautizado simbólicamente, ¿verdad? Bueno, aquí es cuando lo nombra ya un rey de los francos, de Francia, ¿verdad? Clodoveo escoge Francia, estamos hablando del año 508. Dice aquí, voy a leer aquí lo que tiene mi pastor. Muchas gracias. Mire, Clodoveo, Clovis, fue el rey de Francia, de los francos, ¿verdad? En unificar toda Francia, dice aquí, ¿verdad? Fue coronado como rey en los francos y salió en el año 481, tras lo cual emprendió una serie de campañas con las que logró someter el resto del pueblo a los francos. Fue coronado como rey de todos los francos, de todos los de Francia, alrededor del año 509. O sea que en el año 508 se bautiza y lo nombran a este rey en el 509, pero cuando se bautiza juega un papel importante, poco después de establecer la ciudad. Aquí cuando nosotros vemos la conversión, entre comillas, y el bautizo de Clodoveo con los francos, a él escoge como sede Francia, y Francia, pues, juega el papel importante, juega el papel importante para que todos los franceses se sometan. Y es lo que quería el gobierno católico, ¿verdad? O el poder papal, ¿verdad? Quería que todos le obedecieran, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que Francia fue uno de los, cuando Clodoveo se constituye en el primer rey de Franco, pagano, ¿verdad? Dan una importancia al catolicismo cuando se convierte él del cristianismo católico, ¿verdad? Y los francos, los alemanes, los anglosajones, ¿se acuerdan ustedes que fueron las tribus bárbaras paganas convertidas al cristianismo católico? Y recuerdan que el cuerno pequeño había derribado, y entonces cuando derriba a varios, Franco, tribu franca, franco, de las tribus bárbaras, se convierte en el cristianismo, ¿verdad? Que son los de Suecia, Francia, los burgodios, algo así, los de Portugal, que vienen siendo los suevos, los visigodos de Italia, Francia. Entonces, todos esas tribus se convierten, pero Clodoveo juega un papel importante. Este hombre lanzó un ataque contra los visigodos. Fíjese cómo empieza a salir contra los visigodos, a quienes consideraban ser un peligro para el cristianismo católico. Y entonces uno de los reyes de visigodos, Alárico creo que se llamaba, esperaba que iba a ser apoyado por otro rey, ¿verdad? Pero ambos son vencidos. Y entonces Clodoveo gana victoria. Entonces se le quedan viendo el papa y dice, este es un buen líder. Y él Clodoveo acepta ser cristiano, entre comillas, se bautiza. ¿Saben qué fue lo interesante, amigos? Que cuando en el año 508 Clodoveo es coronado, en 509, él introduce la misa latina, prohíbe la Biblia por 1290 días, prohíbe la Biblia. Adoración a los santos se introduce en ese tiempo, se introduce la adoración a la Virgen María.
El bautismo totalmente de los niños de ahí comienza, ¿verdad? Y bueno, nuestra cita bíblica que estamos usando, ¿verdad? Pastor, ¿puede regresar un poquito, por favor, a la cita bíblica? La cita, ahí, abajito, ahí. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Aquí está una de las palabras claves. No vamos a entrar en lo que es el tamil, lo que es el... Mire, el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ese continuo sacrificio era, ya lo habíamos visto en Daniel capítulo 7, pero ese continuo sacrificio, amigos, amigas, ese continuo sacrificio era el sacrificio que había en el santuario terrenal. Recuerden que había un continuo sacrificio en la mañana y en la tarde, por eso se llama continuo sacrificio. Se quita de una manera interesante, como diciendo, no más esto, y se introducen otras doctrinas para adorar. Y dice aquí, hasta la abominación desoladora. Y bueno, esa abominación desoladora que nosotros podemos encontrar tiene que ver con el continuo sacrificio que se quitaba en el santuario terrenal y también se quitó en el santuario celestial. ¿Qué hacía Jesús o qué hace Jesús en el santuario celestial? Intercede por nosotros. ¿Recuerdan ustedes que comienza esa era la función que iba a ser Dios, que iba a ser Jesús, aunque nosotros lo consideramos que desde 1844 viene lo que nosotros conocemos como el gran chasco, conocemos como el juicio investigador, pero el Señor está intercediendo por nosotros. Bueno, de una manera profética se está quitando ese continuo sacrificio en el cielo y en la tierra. Se están introduciendo a partir del año 508 esa misa latina, se prohíbe la Biblia, la adoración a los santos, se introduce la Virgen María, se introduce el bautismo de los niños, se introduce el domingo como el día de las indulgencias, lo que conoce como el lugar santo, del cual, y me llama la atención que Jesús, creo que en Lucas 13, 14, por ahí, no, en Marcos 13, 14, por ahí dice, de aquella abominación desoladora la cual habló el profeta Daniel, cuando está hablando de los eventos finales, de los eventos que iban a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, Clodoveo juega el papel importante en el año 508, y a partir del año 508 usted suma 1290 días. Por eso dice Daniel capítulo 12 versículo 11 que habrá 1290 días donde se quitará ese continuo sacrificio. El comienzo de los 1290 años se relaciona con la desaparición del continuo, dice aquí. Antes de establecer la abominación, la alusión de Daniel 12:11 al continuo sacrificio y a la abominación desoladora conectadas con 1290 años, no solo en el contenido de la visión de Daniel 11, sino también en la de los 2300 días. Recuerden que 2300 días también mencionaba esta abominación desoladora y continuo sacrificio. Una de las dos la menciona, Daniel 8:14, ¿verdad? El mismo poder apóstata, fíjese bien, que establecería la abominación desoladora, o sea, ¿cuál poder apóstata? Ese poder apóstata francés, Franco, ¿verdad? En el mismo lugar da el continuo sacrificio, se describe en Daniel 7:8, con el cuerno pequeño. Ahora, amigos, recordemos algo interesante. Ese mismo poder, Franco, de Clodoveo, en el año 508, que comienza a gobernar por 1290 días y 1260 días. 1290 días es más que 1260 días. Por lo tanto, 1260 días está incluido allí, solamente que hay un evento diferente, 30 años después, que quiere decir que inicia en el año 538 para que se cumpla el 1290 días y 1260 días. Terminan ambos, si usted le suma de 1290 menos el 500, ¿qué era? 1290 años o 1260 días, usted le resta, llega al año 508. Por eso inician en la misma fecha, ¿verdad? Solamente 30 años después, en el año 538, hay otro evento que lo van a ver mañana, creo.
Bueno, la conclusión, llega a 1290 días y 1260 días o años. ¿Qué sucede allí? Allí el Papa Pío es preso en Francia. Qué interesante que el mismo poder francés, inicia este periodo y termina ese periodo. Francia jugó un papel importante en la profecía. Ese país ateo, ese país que pisoteó la Biblia, que prohibió la Biblia, que quemó las Biblias inclusive, ese mismo país, en el año de 1798, toma preso al que le había dado el poder. Mire que Dios tiene el control del mundo en sus manos, interesante. Esa palabra continuo sacrificio, amigos, es exactamente el continuo diario que había. Cómo Francia juega el papel importante de quitarlo y cómo Francia juega el papel importante de quitar o llevar preso al Papa Pío. ¿Cómo se mueven los papeles? ¿Saben que Dios en la profecía permite que pasen tantas cosas? No las entendemos. Y podemos decir nosotros, ¿por qué Dios permitió esta situación difícil? Mire, Dios tiene el control. En el año de 1798, cuando el Papa Pío es llevado preso, la profecía continúa. Por algo Dios permitió que pasara esa oscuridad, ese momento tan difícil el pueblo de Dios. Se quita el continuo sacrificio, ponen tantas cosas tradicionales que quedan en la Iglesia Católica y que quedan para que nosotros pues podamos a lo mejor sufrir, pudiéramos verlo así, pero Dios que tiene el control llega el momento y lo quita. En el libro de Daniel también se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario del templo celestial, lo que les estaba diciendo. Esa intercesión que Jesús hace por nosotros, que Dios lo permite en el santuario celestial, la disfraza esta profecía de 1290, haciendo que María pueda interceder por nosotros, que los santos pueden interceder por nosotros. Por eso se refiere al mismo sacrificio, el continuo sacrificio del cielo como en la tierra que se está haciendo. En esta profecía vemos por qué se introdujo eso, cuándo se introdujo, para qué se introdujo. Dios aparentemente cayó por ese tiempo, pero no, Dios tenía el control. La profecía tenía que cumplirse. Daniel 8:14 tenía que cumplirse. Daniel 7 tenía que cumplirse. Daniel 2 tenía que cumplirse. Daniel 12:11, lo de 1290 tenía que cumplirse. ¿Por qué Dios permitió eso? Para enseñarnos que Él tiene el control de nuestras vidas en sus manos. Para enseñarnos que pase lo que pase. Estás pasando un momento difícil. Dios a su debido tiempo se va a manifestar. Confiar en nuestro Dios, amigos, es una bendición. Saber que Dios tiene, aún en los momentos históricos, aún en los momentos proféticos, que Dios tiene el control de nuestras vidas en sus manos, nos debería dar una seguridad. Nos debería de sentir que pase lo que pase. Amigos, Él hará y hará maravillas y nos sorprenderá. Nosotros tenemos que seguir dependiendo y confiando en ese Dios maravilloso. Estos momentos históricos y estos momentos proféticos de la perspectiva de la abominación desoladora tienen dos momentos, ya lo vimos, en el año 508 y en el año 538. Y se cumplen en 1290 y se cumplen en 1260 días, años proféticos. Ambos llegan a la fecha de 1798. Recuerden que nosotros los adventistas somos historicistas. Historicista se refiere que la historia universal coincide con la Biblia de una manera que no ocupas tú forzarla, no ocupas tú decir, vamos a pegarle aquí, aquí sí, aquí no. Por eso, día por año, en todas las profecías, 70 semanas, 1260, 1290, 1335, 1260 días, años, es el mismo principio. Y todos coinciden. Y hay eventos históricos de la historia universal. Así rapidito mi pastor buscó en Wikipedia, busque en otras información, busque en historia universal y usted va a ver que esos eventos ocurrieron.
Por eso Guillermo Miller, por eso los teólogos adventistas, aunque haya teólogos que no coinciden en algunos asuntos, ¿verdad? No quiere decir que la postura ha cambiado. Yo puedo pensar diferente y no quiere decir que la iglesia adventista en Chihuahua está predicando diferente. El que está predicando diferente es el pastor Ortega, pudiéramos decir. Bueno, usted podrá encontrarse libros, artículos, revistas, informaciones en internet que no coinciden en muchas cosas, pero la postura, la oficial del adventismo todavía es esto. Y hemos caído a la conclusión, amigos, que Dios tiene el control. Pase lo que pase, el Señor nos da la victoria. El Señor muestra cuán grande es al ver lo que ha sucedido. Miren lo que dijo Uriah Smith en 1863. Dice aquí en esta hojita que tengo aquí. Dice, ahora es manifestante equivocada fecha de 1290 días desde el surgimiento del papado, cuando la profecía dice que se debe fechar desde la caída del paganismo. Por lo tanto, fechamos, dice él, 1290 días a partir del año 508, como se habla de los 1335 días. 1290 días y 1260 días terminan juntos. Eso lo dicen desde 1863, el adventismo. Y la hermana White pues también no se queda atrás, también ella está hablando acerca de esto, donde allí ella menciona que 1290 días y 1260, perdón, tienen el mismo paralelismo. La frase es, y se levantará de su parte las tropas. Si usted lee Daniel 11:31, se levantará de su parte las tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio. O sea, habrá un tiempo en que se quitará esas tropas. Usted lee Daniel 11, se va a dar cuenta cómo los francos iban a jugar un papel importante. No sabíamos que eran los francos, desde luego. Usted sabe que se lee la Biblia y no se sabe hasta que se cumple la profecía. Y Daniel 12:11 dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o se instalará la abominación desoladora, habrá 1290 días, que es nuestra cita. Y miren lo que dice Marcos 13:14, que es lo que leíamos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta delante, no, que es el que le entienda, dice Daniel 13, Marcos 13:14. Entonces el que esté en Judá, huya a los montes. Amigos, si Jesús en Marcos 13 está mencionando el mismo concepto, déjeme decirle que eso tiene que ver con algo que se va a repetir. Y algo que se va a repetir se llama la ley dominical. Se va a volver a repetir. Habrá imposición, así como hubo una imposición un tiempo de los santos, de la Virgen, de la intercesión. También habrá una imposición que se llama la ley dominical. Y allí donde dice Jesús en Marcos 13, tendremos que huir. O sea que esta historia se va a repetir. No la dejó el Señor Jesús nada más por dejarla, para que se cumpliera la historia universal. No, la hermana Juan dice que lo que se escribió se va a volver a repetir. Los acontecimientos van a volver a suceder. Pero igual tenemos que tener la confianza en que Dios, pase lo que pase, tendrá el cuidado de nosotros. Así como lo tuvo con Elías. Cuando fue perseguido, lo tendrá con nosotros. Elías tuvo hambre, sí tuvo hambre, pero fue suplido su necesidad. Fue perseguido, ¿verdad? Recuerden las bienaventuranzas, gozados y alegrados, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Esta profecía, amigos, se volverá a cumplir. Y nuevamente el poder político católico romano, ¿verdad?, jugar un papel importante. Y ahora ya como la Roma papal haciendo de las suyas contra los cristianos, guardadores de los mandamientos de Dios. Pero Dios tiene el control de nuestras vidas en sus manos. No sé si dejamos un espacio para preguntas, porque esto está muy largo, esto es tan interesante, tan lindo, ¿verdad? Pastor, no sé cuál es la dinámica que están usando, hermana Soki. ¿Qué dinámica? Adelante. Yo quisiera mencionar algo. Sí, pastor, adelante. Hay que recordar que la Biblia no se contradice. Así es. Y la profecía de los 1260 y 1290 tienen el mismo cumplimiento y hablan del mismo periodo. Solamente que la profecía de los 1290 inicia en el año 508,
cuando Clodoveo, pues la Iglesia Católica lo ve como un buen perseguidor, un buen cristiano que se apega a lo que la Iglesia papal dice. En el 538, bajo dirección de Clodoveo y algunos más, es la caída de las últimas tribus bárbaras, los últimos pueblos que no se habían sometido a la Iglesia Católica, bueno, caen en el año 538. Por eso en el año 538 inicia la profecía de los 1260, cuando ya el poder papal está impuesto como autoridad total. 508 inicia un movimiento con Clodoveo, guiado por la Iglesia Católica, por eso dice inicia, y luego en el 538 culmina ese movimiento de la opresión de las últimas tribus bárbaras. Recordemos que eran 10. Bueno, en el 538 pues son sometidas las últimas que faltaban, y ambas tienen el cumplimiento pues en 1798, cuando los mismos que iniciaron, pues se voltean contra la Iglesia Católica y toman preso al Papa Pío VI. Nada más quería mencionar esto porque conociendo a algunos hermanos así como que, ay, pastor, ya me hice bola con las fechas. Es aclarar, ambas profecías son la misma profecía, o sea, tienen que ver con lo mismo, tienen el mismo cumplimiento, pero inician en diferente momento. Una inicia cuando empiezan, otra cuando acaban con las tribus bárbaras. ¿Ok? Nada más quería mencionar eso y dejarlo clarito. Gracias, pastor. Muchas gracias. Exactamente, en el 538 es Justiniano, el emperador Justiniano, quien hace ese evento, ¿verdad? Establece ese evento. Pero muy bien, es el mismo evento, ambas profecías, ¿verdad? Solamente las fechas por dos eventos que suceden. 508 y 538. No sé si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna luz, algo que hayan estudiado, algo que quieran comentar. Han estado muy serios ahora, pastor. Sí, no creen en el rato secreto y a lo mejor ya se fueron. Y aquí estoy. Si no, vamos a pasar a las oraciones. Adelante, pastor. Oraciones y agradecimientos, hermanos. Si alguien tiene alguna petición, algún agradecimiento o algún comentario, pues este es el momento. Este es el momento. Hay que seguir orando por la familia Arbizu Loya. El día de ayer estuvimos oficiando ahí un servicio con ellos. Son familiares del hermano Arbizu. Falleció un hermano de él. Hay que orar por ellos. Hay que seguir orando por los hermanos que han estado enfermos. Es terrible enfermarse de gripe en estos tiempos, ¿verdad, hermana Soki? Sí, qué barbaridad. No podemos salir para nada. Porque nomás te da un resfrío o algo, pues todo apunta que es COVID y pues entra el pánico. Y no te dejan entrar a ningún lado. Recordemos que estamos en la temporada de la influenza estacional. Muchas veces vamos a enfermar de gripa, nos va a dar fiebre o algo, pero no pasará de una simple gripa de unos 3, 4 días. Y pues no nos predispongamos a que me voy a morir. Dejémonos de eso. Hay hermanos que sí están malitos, hay que seguir orando por ellos, para que el Señor les recupere, sea la enfermedad que tengan, orar por ellos. Y pues, pastor, sí. Ahí en el grupo de la iglesia venía orar por René Estrada Gallegos, una petición del hermano Dionisio, por Sandra Saraí Aguirre González, creo que una petición de la hermana Lucela. Así es, sí. Ayer oramos también con la amiga de la hermana Lucelva, tiene a su niña muy malita en Chihuahua, orar para que Dios siga obrando en ella. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Alguna petición más? Si no hay más, pues, pastor, ¿será que nos pudiera dirigir en oración, por favor? Claro que sí, será un placer. Vamos a orar, amigos, ahí donde están, inclinemos nuestra cabeza. Querido Dios, Señor, hay tantas necesidades, tantos problemas que nosotros estamos enfrentando.
La profecía nos indica, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas en tus manos. Que tal vez así como en estas fechas, Señor, que hemos mencionado, sucedieron eventos que no entendemos. Señor, también suceden eventos en nuestras vidas, pero nos das la seguridad de que tú harás lo que tienes que hacer. Pedimos, Señor, por las familias. Pedimos por los enfermos. Pedimos, querido Dios, por la situación que está pasando este mundo, este estado, esta ciudad, Señor, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros amigos. Señor, este problema de salud está tocando muchos hogares. Está tocando, Señor, la mente de muchas familias. Se están quebrando, se están distorsionando, Señor, muchas situaciones. Por favor, Señor, clamamos a ti porque eres un Dios de maravillas. Haz un milagro grande, Padre eterno, en tus hijas, en tus hijos. Tus hijas, Señor, que se han mencionado. Y aún las que no se han mencionado, tus hijos, que están delicados de salud. En el nombre de Jesús, coloca tu mano poderosa, sanadora. Retira, Señor, el malestar. Retira, Señor, el problema de salud mental que hay. Hay hogares, Señor, que se están quebrando, que están fracturados. Pero, Señor, sé que eres un Dios experto y sé que harás un milagro. En medio del túnel que el mundo pasa, Señor, hay una luz allá al fondo, que eres tú, Señor. Por favor, manifiéstate en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles a ti. Bendice, Señor, estas madrugadas. Que surjan impactos, Señor. Que tal vez nos ayude, Señor, a poder indagar más, a poder investigar, pero más que nada a darnos cuenta de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, estamos en el hueco de tus manos. Bendice al pastor Gildardo, Señor. Dale sabiduría, dale paciencia. Bendice a la iglesia, al distrito, Señor. Al llevar a cabo, Señor, estos programas, que el único objetivo sea exaltar tu nombre y que tu iglesia sea edificada. Hay un equipo detrás de él, Señor, patrocinando, promoviendo, Señor, ayudando para que juntos podamos conectarnos. Conectarnos, sí, Señor, a través de esta cámara, pero conectarnos contigo. Por favor, Señor, que este día sea un día de bendiciones, sea un día de maravillas, sea un día de gozo. Aunque vengan problemas, aunque se desplomen los cielos, ayúdanos a mantenernos de tu mano. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes bendiciones. Gracias también por acompañarnos. Que el Señor sea con cada uno de nosotros. Hasta luego. Saludos, saludos. Iglesia, bendiciones. Bendiciones. Hermana. Gracias, Pastor Ortega. Gusto saludarles. Bendiciones. Gracias. Feliz día. A sus hijos, saludos a la familia. Gracias. Igualmente. Hola, hermana Soki, muchas gracias. Hasta luego, mi pastor. Hasta luego, buen día para todos.